pero ahí sí tenés que hacer dos integrales cuando los separás. Y con Simpson lo que hace, te hace una cuadrática, no sé si puedo construir cuadrática acá, pero bueno, más o menos te va a hacer una, a ver, prueba con lápiz, Es- más o menos te va a hacer una Escribí, cuadrática que pase por acá. escribí Bueno, x por x al cuadrado. Perdón, claro, x por x sí, menos, x X menos por X 1. menos 1, A ver por si 1 menos 1, pasa. más, Hay que subirle un cachito. más 1, no, No, más, no, multiplicarlo por una escalar. sí, más o menos, ¿no? Ahí está. Bien, bien, bárbaro. Lo que yo tenía duda es, digamos, cuando yo hago el trapecio para toda la función, ¿qué f tomo? La f original. Claro, entre 0 y 0,5 vas a tomar esta. Sí, Y entre sí, eso. 0,5 y 1, esta. Claro, pero cuando hago el trapecio para el inciso A, que me da entre 0 y 1, en 0 tomo una f y en 1 tomo la otra f. Y tomás la f correspondiente a cada intervalo. Ah, bien, bien, bien. Por ejemplo, en Bien, 0 tomás x y en 1 tomás 1 menos x. bien, bárbaro. Listo, listo, ya entendí. Gracias. O ya. Fíjate que la de Simpson te tiene que dar un poquito más grande, ¿no? Por este espacio que está acá. Que te sobra. Bueno. Luca y Ricardo vienen bien. Ricardo me ha preguntado algo del laboratorio. ¿Lo pudiste resolver, Ricardo? No lo estuve haciendo ahora, pero igual ya puse en verde una parte. ¿Querés que te muestre cómo voy? Bueno, dale. Ricardo me preguntó hoy justo antes de cortar la teoría, el ejercicio 1 del laboratorio, cómo poner la regla. Ah, bien. Buen fondo, buen fondo. Bien. Acá en verde puse si la regla tiene el valor 1, estamos usando Simpson. Le vas a poner números para identificar las reglas. Está bien. Puede ser, si no le pongo palabras. ¿Qué me recomiendas ahí? Eh, o sea, ahí vos te tenés que acordar vos, digamos, cómo manejarlo. Pero sí. O aclararle como vos pusiste ahí en verde, qué es cada cosa. Regla puede tomar valores ¿qué? Puede tomar valores 0, 1 y 2, por ejemplo. Sí, o 1, 2, 3, no sé. Ahí está, bueno, pero vos podés aclararlo eso. Donde 1 es Simpson, 2 es trapecio, por ejemplo, 3 es punto medio. Bueno, el ¿Sí? primer if lo tengo, regla 1. Cada Bien. es n sobre 2. N es la cantidad de subintervalos. Ajá. Cuando yo pongo if k menos flur de k, es k Sí. menos la parte entera. Ajá. Y ahí estás viendo si es par, ¿no? Sí, ahí estoy viendo si es par. Si Bien. me da distinto de 0, entonces la regla de Simpson no se puede usar porque n es impar.
Está bien, perfecto. Y si no, hacemos como en la clase cuando nos explicaste los integrales, Bien, perfecto. Bien, y lo ponemos. bien, Y hay que hacer perfecto. también un if y un else para cuando, en este caso, por i igual a 1 hasta n-1 con este i, sea par o impar. Bien, Hacemos de nuevo lo mismo, llamamos una nueva variable, un z, igual a i sobre 2, y si el z menos la parte entera del z es 0, tomamos el S2, y si no, tomamos el S1. claro, ahí estás viendo, claro, de vuelta si es par o impar, exacto. Sí. Y alguien estuvo viendo esto, si hay alguna forma de ver que es par o impar, otra función. Estuvieron analizando. Yo hace mucho, o sea, al principio había hecho algo con par impar, Ajá, porque vi en un ejercicio que diga si eres par o impar. sí. Era fijándose que el resto, algo así, con el resto. ¿Y cómo, cómo lo hacías? Para que, a ver si lo ¿Compartido o tengo. sigo No sé si lo compartiendo? tengo. No, deja de compartir, Ricardo. Vamos a ver esa forma, a ver si hay alguna alternativa de ver si es par o impar. Bueno, A ver qué nos dice Ariel. O sea, yo lo que había hecho creo que era con el resto, o sea, dividía por 2 Ajá. y usaba, si daba resto, no sé, distinto de 0, pasaba algo y algo similar. Porque, Ah, digamos, sí, si dividía, por ejemplo, si yo dividía 3 por 2 y tenía un resto, entonces ese era impar. bien. Algo ¿Y similar a esto. cómo hacías el resto? Eh, la verdad que no me acuerdo, pero a ver. No sé si había una función o algo así que te decía. Ajá. ¿Qué función? Está muy bueno eso, ¿no? Sí, sí. ¿Qué función? ¿Qué función matemática me da el resto? ¿O está hablando del resto? Trabaja con los restos. em, yo me acuerdo en álgebra la función módulo 2, que ya te daba el resto 0 y 1. Claro, ahí está, Pero sin módulo. esto, en octave no sé cómo se escribe. Bueno, busca módulo. O poner help mod, a ver qué nos tira. A ver si está. ¿Aparece? Ahí estás compartiendo, Ricardo. Muy bien. A ver. A ver, dale enter nomás. Apa, mirá. Comput, da el módulo de X y Y. Entonces ahí podemos poner, por ejemplo, escribí, por ejemplo, mod de 3,2. Ese es un número impar, ¿no es cierto? Dale enter, a ver qué nos tira. Nos tira el resto 1. Y pone mod de 4, 2.
Nos tiene que dar 0 eso. 0. ¿Sí? Fíjate que ahí hay una forma de ver si es impar o impar. Más fácil. ¿Sí? Entonces, por ahí se te hace más sencillo la operación. ¿Sí? Bueno, lo voy a tener en cuenta. Bueno, muy bien. Pero vas muy bien, vas muy bien. Esa es una preguntita Sí, del ejercicio 3, de la guía 3, del práctico, digamos. Sí. Bueno, tenemos esa superficie ahí media rara. Yo lo que tendría que hacer es como pensar en funciones que me aproximen a esa superficie. Por ejemplo, del 0 al 6, un polinomio cuadrático, pensé, y del 6 al 6 metros a 12 metros, un polinomio cúbico o algo así. Y hago Simpson con esas funciones. pero vos solamente tenés valores de la altura en 3 puntos nomás. Entonces tengo que hacer Simpson con todo. Claro. Sí. Pero en realidad, ¿qué querés calcular vos? Vos tenés que calcular los metros cúbicos, ¿sí? Entonces, ahí con Simpson, ¿qué estás calculando? Estás calculando El área. el área, y eso lo tenés que multiplicar por el fondo, ¿no? Sí, eso. Pero bueno, eso es por 10 sería. Pero entonces uso Claro, la misma exacto. función, por ejemplo, una cuadrática para todo. Y me va a dar bastante aproximado mal, pero principalmente la segunda Ujú, parte, pero bueno, está bien. ujú. Ok. Y después el B, pensá cómo te quedaría si eso, lo que dice ahí, se aplana. Bueno, ¿qué forma te quedaría? ¿Cómo graficarías el terreno? Ok. ¿Sí? Yo ahí en ese ejercicio hice o sea, hice la regla de Simpson sin ninguna función, pero, Exacto, Sí, sí. exacto. o sea, Sí, sí. solamente reemplazando los puntos de I, digamos. Ujú. Mm. Sí. Ah, está bien. Me dio esos 60 metros cúbicos, no sé si esa es la respuesta. Sí, está bien. Bien, bien. Y después del laboratorio quería preguntar, Bien. del ejercicio 4 ¿De la misma guía? de la guía 2. Sí. Ah, de la guía 2. A ver, el ejercicio 4, déjame ver. Ah, sí. El que se te dispara en los extremos se te dispara. Puede ser, todavía no lo hice. No, te quería preguntar si, o sea, la idea es hacer 15 gráficos distintos para cada N, si estoy entendiendo bien eso. Claro, exacto. Ok. Eh, Respecto a eso, es uno sobre, ¿no? No igual. Sí, uno sobre, uno Ah. sobre. Porque no sé por qué Sí, sí. tengo igual. No, no, sí, fue un error de escritura ahí. Uno Claro. sobre. Bien, después yo tenía dudas con esa guía de laboratorios, el 5, Sí, 6, 7. Pero bueno, ajá. vamos por la más simple. Bueno, En el porque 5, sí, em, cuando cargaba la matriz y bueno, hacía el spline y todo eso, tenía, o sea, me aproximaba una función y me tiraba datos de, yo qué sé, la temperatura en menos 8000 y pico, la temperatura media. Entonces, ah, o sea, pero después, porque faltaban valores, entonces se iba para cualquier lado ahí. ujú, Entonces, lo que hice fue
más o menos guiándome por lo que tenía los datos, que más o menos ponerle hacía 14 grados la temperatura media anual, 14 grados entre 15, iba variando por ahí. Le fui tirando al principio unos valores para que no se me dispare. No sé si eso estaba bien. No entendí cómo. ¿Podés compartir la pantalla y mostrarnos o no la tenés por ahí? A ver, lo tengo acá. Dale. Porque por ahí está buena la idea tuya. A ver si esto... Estamos en el 5. ¿Cómo? Ejercicio 5, ¿no? Sí. Ok. Que tenés que cargar los datos y. Claro, pero... bien. Mío, igual se ve raro acá porque no tengo el coso abierto. Voy a abrir el de los datos. No, se ve mal. No importa. Básicamente Bien, acá ahí leíste tenía... la matriz de datos, claro. Claro. Acá tenía los años y acá tenía, digamos, la temperatura media. Acá decía nano. Sí, sí. Entonces, al principio me pedían que vea la temperatura, o sea, estimar la temperatura entre estos años, o sea, entre Sí. 1957 y el 2013. 2013, sí. Pero cuando yo me fijaba acá qué pasaba y acá se iba, o era muy chiquito el valor, que no tenía sentido con lo que seguía después, o por ejemplo acá que la temperatura también se iba, porque tipo en todos los años que están en el medio, hacía cualquier cosa el polinomio, el spline. Sí. Entonces Ujú. lo que hice fue más o menos, no sé si acá, porque después, bueno, lo cambié esto. Yo tengo acá cambiado un poco. Bueno, si no se quiere abrir. Ah, no sé cómo. ¡Ah! Ya la otra vez lo había abierto, sí, bueno, no sé. Bueno, acá lo había cambiado un poco más o menos para que... Ah, claro, acá es el que cambió, este es otro. Bueno, acá, por ejemplo, dice 19.3 y acá le sigue con 19, acá 19, más o menos para... No me acuerdo qué significa cada columna ahora, pero bueno. Pero más o menos para que al principio tenga un cierto sentido las cuentas. Ajá. Vos lo que hiciste, le cambiaste el NAM por valores. Sí, acá está. Ahí. Bien. No, Ahí está. Ahí está. ahora se ve mejor. Esta es la temperatura media anual. Media, exacto. Y Ah, y esta ahí es la le pusiste. temperatura máxima anual, esta es la temperatura mínima anual. Entonces yo Ujú. le fui tirando, como acá no tenía valores, porque no se registraban valores, más Sí. o menos dije, bueno, más o menos anda por el 13 y 15. Entonces le pongo Ajá. 14 para que el spline, cuando yo lo grafico, me quede más o menos de esta forma, porque si no se me iba muy hacia abajo, tipo en Ajá. 1957 tenía en cualquier lado de la temperatura. Claro, bueno, eso no está bien lo que vos hiciste, digamos. Mm. Claro, ¿Por qué? pero no tenía sentido la temperatura de 1500 grados Claro, hacia abajo. está, exacto, exacto. ¿Sabés siempre lo cuento, esto no lo conté nunca, no lo conté en este curso, pero ¿sabés cuál fue vos sabés lo que pasó con el Challenger? No. El cohete, vos sabés qué es el Challenger, ¿o no? No. Ah, bien. O capaz sé la historia, pero no sé el título. Bueno, no. Challenger fue un transbordador espacial que en 1986 lo lanzaron
con la Luna, con gente que era civil. Había una maestra. Era el primer viaje de civiles a la Luna. ¿Y qué pasó? Explotó. Cuando lo lanzaron, explotó. ¿Y sabes cuál fue el error? Manipular datos. Exactamente. No, No, sí, igual. no manipular datos, sino que lo que ellos hacían era la probabilidad de estimar la probabilidad de falla de una válvula de combustible a cierta temperatura. Y ellos tenían la medida de, qué sé yo, de 15 grados a 20, ¿sí? Tenían los datos, así como tenemos nosotros, y entonces hicieron tipo una interpolación lineal, ¿sí? En realidad se llama se llama distribución, interpolación logística, ¿sí? Que se puede llevar a una lineal. Entonces, en el momento, o sea, la probabilidad de que falle, por ejemplo, a 20 grados, era no me acuerdo si era la más chica o la más grande, pero la probabilidad de que falle a 20 grados era a ellos le daba de 0,8%. Entonces, justo al momento del despegue, había una temperatura de 25 grados, que era mucho más grande. Entonces, al interpolar, ¿sí? No tenían datos ahí, porque ellos tenían hasta 20. En 25 les daba una probabilidad del 0,08. Bueno, con 25 grados le daba una probabilidad de 0,1. ¿Sí? Era chica igual. Entonces lo lanzaron y explotó. ¿Y cuál fue? Se creó una comisión para ver qué es lo que había pasado y se hicieron datos de laboratorio, o sea, generando datos de temperatura a ese nivel de temperatura y cómo era la falla del combustible, y resulta que la curva se comportaba como una lineal hasta 21 grados y después se disparaba como una exponencial. Entonces, o sea, al pensar que, bueno, si sigue una lineal, sigue así y se va a comportar así, bueno, va a haber probabilidad un poquito más alta, pero no va a pasar nada. Y no, realmente como que como que explotaba, digamos, iba para arriba. Claro. ¿Sí? Entonces, el problema está que después la comisión esta de matemáticos y físicos declararon de que cuando se interpola o cuando se aproxima, la estimación tiene que ser dentro del rango de los datos. Fuera del rango de los datos hay mucha incertidumbre, porque nunca se sabe qué es lo que puede pasar. ¿Sí? Claro. Entonces, acá está bien, el spline se te va, ¿sí? Sí. Pero es lo que te da, ¿sí? Y la recomendación que uno les da, ¿sí? En este caso es que no se puede estimar a partir desde anterior, no se puede decir con mucha precisión a antes del 1968, ¿sí? Antes del 1968 la estimación es esta, pero puede llegar a tener mucho margen de error. Claro, bien. ¿Sí? ¿Se entienden? Sí, perfecto. Ahí igual en la tabla se ve que hay valores de temperatura, por ejemplo, no sé, en la columna 5, en el año 1992 hay 1032.8, por ejemplo. Eso yo cuando lo hice lo dividí eso por 100, si no me equivoco.
o algo así, porque me imagino que esa temperatura no puede ser ambiental, digamos. Claro, o puede ser que haya un error de tipeo, ¿sí? Eso también. Claro. ¿Sí? Entonces, pasa también había, por ejemplo, después del 1032 está 18.1 y después está 119. Digamos, tiene distintas órdenes de magnitud, digamos, ese sería dividido 10. Claro. Y el Y ahí, 1032 No, sería dividido 100 para que no, te pero dé más o claro, menos. pero igual por- acá ahí creo que no claro, sé si estás leyendo bien la tabla. pero capaz que hay Fahrenheit, ahí está medido en Fahrenheit. No, a ver, yo me fijé en la página que dice Sí, los datos, y esto, excelente. la columna 5, serían básicamente los mililitros de lluvia. eh, Muy y bien. acá tenés, o sea, esta columna, la columna 2, es la temperatura media anual, esta es la máxima anual, la Ujú. mínima anual, y así siguiendo. Creo que, bueno, acá tengo algunos que es las veces Milímetros que caídos. nevó, claro, de milímetros caídos, Yo que pensé tienen que eran números los muy grandes. meses. Yo pensé que eran los meses, enero, febrero, marzo, Claro, abril, y no. que esos No, valores estaban mal. no. Ah, Y acá, entonces está digamos, mal tenés hecho. o sea, cada columna significa algo según la página. Dice, por ejemplo, acá que hay unos y dos y todo eso. Es los días que llovió durante el año, o que hubo tormenta, o huracanes, o cosas del estilo. Ajá. O sea, por cada Ah, columna. Muy bien. Excelente trabajo, Ariel. Eso es bueno, ¿sí? Estudiar por ahí el error tuyo fue solamente ese de manipular ese dato, pero hay que tener cuidado nomás, Claro. ¿sí? Hay O sea, que, esta era la pregunta que yo tenía, si estaba bien o no manipular datos. yo no lo haría, Claro, ¿sí? Porque ahí es como que cuando si vos tenés que presentar un trabajo, ¿sí? Y por ejemplo pasa algo y ¿por qué se surgió? Y bueno, pues yo lo manipulé. Entonces por ahí no, claro, bien, no está bueno, digamos. ¿Sí? bien. Y Solamente después, por ahí aclarar eso, es decir, como antes no hubo, sí, bueno, acá se me disparó, pero es porque no hay datos acá, no sé. claro, bien. Después, en el ejercicio 6, en el 6A no tuve problemas, pero en el ejercicio B no entendí muy bien. A ver, ¿cómo era el B? Para que lo amplío la pantalla para verlo mejor. El ejercicio 6B, me decías. Sí, Ajá. Sí, el de la recta. Sí, o sea, bien, no entendí cómo tenerlos, parece que sí. O sea, sí sé que es usando estas dos cosas, pero no sé sí. cómo usar esto. Tipo, El, el rand. el run. Bien, poné help, run. Run N, Sí. a ver. Entonces, ¿qué dice ahí? Dice que devuelve return a matrix que es normalmente distribuida con elementos aleatorios, dados por una medida de 0 y varianza 1. ¿Sí? Mm, Y M y N parece ser que son las dimensiones. claro, sí, eso sí. Si ¿Sí? pones n te da una matriz de n por n, y si pones m y n te da m por n. Pero, Bien, entonces, ¿cómo te dice que sean los X? Los X, o sea, son generados puntos pares X, Y sub I, que en el intervalo 0, 10, ¿sí? 20 puntos tiene que ser en el intervalo 0, 10, ¿sí? mm, Bien, ahí hay dos formas de generarlos, los X. Una es con linspace, ¿sí? sí, Que genera
una cantidad de datos distribuidos de forma pareja en un intervalo. ¿Sí? Y la otra es hacerlo manualmente. ¿Sí? Por ejemplo, si vos escribís X igual, escribí en el Octave. X igual, y pone, ahí está, 0 y 2 puntos, y escribimos, 0,5. ¿cuánto? No le escribas eso. Está bien. ¿Cuántos puntos tiene? Es en el 0,1, ¿no era? No me acuerdo. De 0 a 10, creo. 0 a De 10. 0 a 10. Entonces, y tiene que haber 20. 20. Entonces, hacele 10 dividido 19. Sí. 2 puntos, 10. 10. Y dale Enter. Ahí te genera 20 datos. Claro. ¿Sí? Vos si hubieras puesto 0,5 es 10 dividido 20. ¿Sí? Y ahí te generaría 21 datos. Ah, claro, sí, sí, es verdad, es verdad. Sí, sí. ¿Sí? Por eso es siempre dividido n-1, porque el primero no lo cuenta, ¿sí? Pero Bien. tiene que estar incluido, ¿está bien? Sí, sí, sí. Bien, ahí generaste los valores de X, ¿sí? Ahora vamos a generar los Lo puedo valores de usar Y. en Space también. Claro, creo que el Claro, Lean Space hace lo mismo, esta misma cosa. exactamente, exactamente. Eso es la cuenta que hace el Lean Space, ¿sí? Ahora vamos a generar los valores de Y. Hmm. El I, ¿cómo tiene que ser la forma? Tiene que ser, Y tiene que ser igual a ¿cuánto? A 3/4 3 de cuartos de X X menos un menos medio. 1/2. Bueno, vamos a escribir eso. Y igual a 3 cuartos de X, menos 1/2. No lo pongas como función. ¿No? Poné I Es igual verdad, a verdad, eso, verdad. porque estamos Sí, sí. generando puntos. Ahí está. Y ahora dice que el I tiene error. Error. ¿Sí? Vos fíjate que dice con dispersión normal en el eje Y. Eso está. ¿Sí? Hmm. Bueno, y ahí cómo le generamos el error, ¿sí? Entonces ahí usamos el run, ¿sí? Vos fíjate que el I, ¿qué dimensión tiene? A ver, vamos de vuelta al I. El I, vamos a mirar ahí al lado donde dice las variables, y ¿qué dimensión tiene? Acá 1 por 20. 1 por 20. Entonces vamos a generar un vector, ¿sí? O sea, vamos a ponerle I igual, vamos a reformar el I. Hmm. I, de vuelta, más run 1.20. run n, y ahí ponemos 1,20. Exacto. Y ahí generamos, ¿sí? Y ahora vamos a hacer un plot de eso. Entonces va a ser plot de X versus Y. Y que lo grafique con puntitos. No sé si está bien o pongo os, no sé. Bueno, está, bueno. Claro, tenía otro. Estoy acá. Y ahí generó, ¿sí? Claro. Y entonces con eso tenés que ajustar una recta. Tenés que ver, Bien, bien. Listo. ¿sí? Y vos tenés cuál es el valor de la recta, cómo va a ser tiene que ser la recta verdadera. Hmm. La recta verdadera tiene que ser 3 cuartos y la pendiente tiene que dar menos 1/2, ¿sí? Claro. Bueno, estimala y va a ver cómo te da eso. Va a ver que no es tan exacto, digamos. Claro, sí, sí, sí. O sea, ¿Sí? se tiene que acercar, pero Ujú. bien. Bien, bien.
Y después en el 7, Puedes usar Polyfit, creo. Va, es lo que te dice, ¿no? sí dice Polyfit. No tengo acá. idea. Mm. Polyfit y Polival. Claro, eso sí, ya lo tenía escrito para el ejercicio A, lo usé. O sea, en realidad lo hice acá con lo que habías dicho vos de matrices y transponer la matriz y Exacto. hacer eso. Eso es lo mejor, eso es lo mejor. Eso, yo prefiero eso antes que el Polyfit y Polival. Va a ver que te da lo mismo, ¿sí? Mm, Te va a dar lo mismo, pero... claro. Y después, bueno, como me fijé que hacía este, dije, bueno, esto es lo mismo que esto, hace lo mismo y después lo reemplacé por esto, todo el cálculo que hacía con este. Y bueno, Bien, eso estaba bien. Y después en el 7 que sí, dice genera un conjunto de datos sí. y acá como, o sea, simplemente las X las elijo entre un 0 y 1. Y Vos fijate ya, que ahí tenés 50, ¿sí? Claro, entre 0 y 1, por ejemplo. En el primero en el 0,1 y en el otro en el 0,4, mm, ¿sí? Y tenés 50, o sea, tenés que hacer lo mismo que hicimos con el X, hacemos X igual 0 y hacemos 1 dividido 49, 2,1. claro. Y ahí sí generás 50 datos de X. Claro, y después hago un valor de Y que haga las imágenes, ¿no? Claro, Y ya está. exactamente. Bien. Y ya está. Y ahí tenés que hacer el ajuste por un polinomio de grado n de entre 0 y 5, ¿sí? Y Claro, ahí va a si tener hago que los hacer 6 6 polinomios. gráficas. Sí, sí. Exactamente. ¿Sí? Bien, bien. Bien. Listo. Uy, peligrosa. Gracias. No, por favor. Pero muy bien. Bien, se pusieron, se despertaron, me están preguntando. Es muy bueno eso. Es que tuvimos una semana de parciales y cosas que nos retrasó con todo, pero bueno. Muy bien. ¿Más dudas, consultas? ¿Cómo es lo que le habías dicho de transponer la matriz para ese ejercicio 6? Bien, ahí vamos a ver. Ya te lo muestro. A ver, espérate que comparto. Uno cuando tiene regresión polinomial, ¿sí? A ver si lo que tengo por aquí, si lo tengo por acá, por ejemplo, sí, lo tengo acá. Vamos a ver un ejercicio que yo se lo había visto con el ejercicio, déjame ver cuál era el ejercicio del práctico 2. A ver, déjame abrirlo para leerlo. Acá, práctico 2. El ejercicio del práctico 2, habíamos hablado del ejercicio 10, ¿sí? Nosotros teníamos
el X que iba de -1, 0, 1 y 2, y las imágenes. Entonces, nosotros lo que teníamos, a ver si lo tengo copiado acá, acá. El X tenía este valor, ¿sí? Lo corro, ¿sí? Y para armar la matriz de coeficientes, ¿sí? La matriz de coeficientes, vamos a hacer esto. Generar una fila de unos, ¿sí? Y después la matriz de X. Una fila de los valores de X. ¿Sí? Acá, si yo quiero hacer una regresión lineal, ¿sí? Si yo quiero ajustar por un polinomio de grado 1, la matriz asociada al sistema, ¿sí? El sistema normal, lo puedo obtener haciendo esta operación. X, acá lo puedo hacer por así. X por X traspuesta. ¿Sí? Esta es la matriz de coeficientes o sea, la matriz del sistema normal de ecuaciones para un sistema lineal, ¿sí? Si yo quiero aproximarlo en forma lineal, con un polinomio lineal. Si yo lo quiero aproximar con un polinomio de grado, por ejemplo, 2, entonces lo que voy a hacer ahí va a ser... Si lo buscamos por acá, que yo lo tengo. A ver, vamos a buscarlo de arriba para abajo. De abajo para arriba, perdón. Acá genero, ¿sí? Esta matriz. Esta matriz va a tener en la primera fila unos, en la segunda fila X y en la tercera fila X al cuadrado. ¿Sí? Y acá lo escribí mal porque copié, a ver, claro, repetí, ¿sí? Entonces vamos a hacerlo de vuelta. Fijémonos, acá vamos a hacer, entonces, X va a ser esto. Y ahora el X va a ser una fila de unos, después va a ser el vector X y el X al cuadrado, ¿sí? Y ahí me queda una matriz, ¿sí? De tantas columnas que como elemento tiene el X y tantas pilas como potencia es el polinomio, ¿sí? Del polinomio, ¿sí? Si yo quiero un polinomio de grado 2, va a tener 3 filas, ¿sí? Si yo quiero un polinomio de grado 1, voy a tener 2 filas, y así. Entonces, para encontrar el sistema normal, ¿sí? De las ecuaciones, tengo que hacer de vuelta X por X traspuesta. ¿Sí? Y ahí me genera las ecuaciones normales de mínimos cuadrados. ¿Sí? Entonces, si yo quiero resolver si yo quiero, lo que llevamos es a resolver un sistema de ecuaciones lineales. ¿Sí? Entonces, si yo quiero resolver eso, lo que vamos a hacer es, en este caso, ¿sí? Usar lineal solver, ¿sí? Pero bueno, nosotros teníamos que hacer una conversión en eso, ¿sí? Que era aplicar el logaritmo. Entonces, si yo llamo ahí, ¿sí? Este valor, ¿sí? Y va a ser estos valores, entonces, al hacer la conversión en logaritmo, me quedaría logaritmo de menos i, que habíamos dicho, y nos quedaban estos valores, ¿sí? Entonces, si para resolver el sistema, lo que yo tengo que hacer es, ¿sí? Es esta matriz, ¿sí? Y tengo que ver los coeficientes B. Los coeficientes B van a ser, en este caso, el X, ¿sí? La matriz X, que es esta que tengo acá. Perdón, la matriz X, que es esta X que tengo acá.
X multiplicada por el Y traspuesta. ¿Por qué le pongo Y traspuesta? Porque tiene que ser un vector columna para que me dé resultado. Si yo le pongo X por Y, me va a tirar error. Fíjate que me va a tirar error, ¿sí? Entonces yo tengo que ponerle X por Y traspuesta, ¿sí? Y entonces esta es la matriz de coeficientes B, ¿sí? Entonces, si yo quiero resolver, pongo que esto, hoy lo vimos como resolverlo, ¿sí? Vimos unas primeras aproximaciones de cómo resolverlo, pero acá tiene formulitas que lo resuelven, ¿sí? A ver, creo que lineal solver, si no me equivoco. No me acuerdo bien si solve o lineal solver. Lo teníamos por aquí. Lin solve, ¿sí? Entonces pongo lin solve, ¿sí? Y acá le voy a poner la matriz de coeficientes, que es esta, que es X por X traspuesta, ¿sí? X por X traspuesta, y la matriz el vector de los B, que es X por Y traspuesta, ¿sí? Y acá me tira los coeficientes del polinomio, ¿sí? Entonces, ya con estas operaciones ya resolví el ejercicio, ¿cuál era? El 10 de la guía 2. Fíjense que fue fácil, en vez de, uno puede escribir la fórmula, cómo es la sumatoria, ¿sí? Pero si ustedes crean estas matrices, primero, acuérdense, la primera fila con unos y la segunda con X, X al cuadrado, X al cubo, X a la cuarta, según la cantidad de grado que quieran tener el polinomio que aproxima, ¿sí? Y después hacen esta operación, X por X traspuesta, y lo mismo hacen con el Y, ¿sí? Hacen el X por el Y, por X por el Y traspuesto, ¿sí? Y resuelven un sistema lineal de esa forma y les da la solución, ¿sí? De mínimos cuadrados, los coeficientes por mínimos cuadrados, ¿sí? Esto es lo que hace el polyfit, ¿sí? Polyfit hace esto, genera una matriz de 1 y según uno le tiene que poner el grado de lo que quiere encontrar. Entonces, lo que hace es generar esta matriz poniendo en cada una de las filas la potencia del X que uno le ingresa, ¿sí? Y después hace X, ese X por el Y traspuesta y resuelve un sistema lineal. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, gracias. No tenía idea de que se podía hacer eso. Por eso hoy hablábamos que todo se lleva, fíjense que todo se lleva a matrices y vectores, ¿sí? Entonces sí es importante saber manipular bien matrices y vectores. Por eso esta unidad que estamos arrancando, que arrancamos hoy, es clave. Yo quería hacer otra pregunta Sí. la práctica número 3, el 4. El 4. A ver, práctica número 3, 4. Ajá, sí. Porque, claro, ahí tiene pinta de la regla de Simpson, pero esa integral va entre -1 y 1 y ahí tengo entre -1/2 y 1/2, digamos, aplicada a la integral. Entonces, sí. O sea, pensé hacer la integral entre -1 y -1/2 y así descomponer la integral y ir No. término, pero no llegó a nada. No. Ahí vos tenés que, lo que te pide, cuál es el grado de precisión. ¿Sí? Claro. Si vos te fijás, justamente, vos fíjate que está evaluado entre -1/2, 0 y 1/2, ¿sí? Entonces no es la regla de Simpson en sí, sino que es una regla de cuadratura,
¿sí? Por Ah, ejemplo, como vimos, la regla de cuadratura gaussiana o ese estilo de cosas, ¿sí? Que elegíamos otros puntos donde interpolar, ¿sí? Bien, acá lo que tenemos que ver es el grado de exactitud. Para ver los grados de exactitud, habíamos definido que una regla era exacta hasta, ¿sí? Cuando, si probábamos con polinomios mónicos, ¿sí? Se cumplían esa igualdad, se cumplía la igualdad, ¿sí? Por un lado, la integral entre -1 y 1 de cada uno de los polinomios mónicos era igual a esa regla de cuadratura. Entonces tenés que ir probando con los diferentes polinomios hasta que alguno te dé diferente. ¿Sí? ¿Se entiende? bueno. Sí, 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 sí. Ahora lo voy a tratar Bien. de hacer la vuelta. Bueno.
Bueno, hasta el miércoles. Bueno, nos vemos. David. Los demás, ¿cómo van? Florencia, Facundo, Cintia, Gabriel, Jerónimo, Mercedes, Sol. ¿Por dónde van? ¿Qué están haciendo? Yo estoy terminando las dos partes de la guía 2. Bien. ¿Y qué tal? Pero ahora bien. Bueno, No, muy no bien. tengo dudas por ahora. Bueno, Yo voy, ya termino la guía 2. Tenía dudas con el 5, pero ya explicaron más o menos y me saqué las dudas. ¿Y de la guía bien. 3 van a explicar algo? Y estamos esperando que avancen un poquito, digamos, Yo tengo que las se noticias pongan. de la guía 3, pero no llegaron, me parece. Ah, bueno. Entonces nos vemos el miércoles. Bueno, Yo estoy arrancando la guía 3, el laboratorio 3, que terminé con el 2. bien, está arrancando la guía 3. Perfecto. Acá Florencia me dice que no tiene micrófono, que la guía 2 ya la terminó. Tenía una pregunta de laboratorio parecida a la que hizo Ariel, así que voy a intentar eso. Bien. Bueno. Bueno, vamos Facundo. Nos vemos, Florencia. Nos vemos el lunes, Lucas. El miércoles, perdón. Tal como hoy vos también le erraste, ¿viste? Estamos ahorrados. Bien. Sí, la época del año, Lucas. Nos vemos, Cintia. Bueno, vamos. Vamos, Sol. Bueno, cualquier cosa, estamos acá. Hasta el miércoles. Bueno, sí, yo también me voy. Cualquier cosa te escribo en el foro si tengo algo, dudas con los que te pregunté hoy. Así que nada, eso. Bueno, Así que perfecto. nos vemos el miércoles. Dale. Chao, chao. Adiós. Bueno, yo lo mismo. Si me surge algo, lo pregunto en el foro. Bueno, Nos Dale. vemos el miércoles. Adiós. adiós.
Bueno, ¿tenés dudas, Gabriel? Vení. Dale. Bueno. Perfecto. No te coman los auriculares. Se escucha el ronroneo. Chao, Gabriel. Nos vemos. Si no le da bola un rato se pone. Sí, Ricardo. Ahí en el 5 de laboratorio vi que el compañero le agregó los datos manualmente. ¿Eso se puede hacer? Como para tener datos al menos. ¿O no? No, o sea, es lo que hablábamos que el 5 de laboratorio 2, ¿no? Me estás hablando. Es lo que decíamos de manipulación de datos, ¿sí? Hay que tener cuidado con eso, que dijimos el ejemplo de Challenger, ¿te acordás, Ricardo, que hablábamos? Cuando... Sí. Isnan devuelve 1 si en la coordenada está escrito nan, si no, te devuelve 0. ¿Sí? Entonces, nosotros filtrábamos los datos, ¿sí? Si te acordás lo que hacíamos, ¿sí? Con el isnan filtras los datos, ¿sí? A los datos que aparecen, donde hay información. Entonces buscad donde isnan sea 0. No, por favor. Nos vemos. Gracias, igual. Adiós.